cómo incorporar a tu equipo en la transformación digital de tu negocio. Aquí nosotros en el equipo de humanhub.tech tenemos, bueno, una experiencia empresarial que nos ha ayudado a poder generar estos espacios donde hablamos de transformación digital, que es el centro de nuestro negocio. El equipo está formado, estamos Ana Donela, Héctor Naspe y yo, Valmore Riera, y nos unimos para crear desde nuestra experiencia humanhub.tech. Tenemos más de 40 años de experiencia en distintas áreas de los negocios, la tecnología, el marketing, las finanzas, la contabilidad y el coaching, muy importante, que ha sido parte central de lo que nos distingue en todo este ámbito, en este mundo de las empresas que están en el área de consultoría, ¿no? Entonces nosotros, esa mirada del coaching nos ha ayudado muchísimo a ver las cosas con un cristal bien interesante. Creo que eso se nota. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a dar comienzo, Ana y Héctor, y gente que nos a esta conversación donde vamos a hablar de, bueno, de los equipos en la transformación digital, de la importancia de entender qué es lo que pasa en el lado humano, porque al final eso es lo que nosotros vemos, que el humano es el centro de todo lo que tiene que ver con los negocios y con todo. Bueno, sabemos que el mundo ha cambiado, eso lo se dice una y otra vez, pero los equipos también han cambiado. Los equipos cambian y tienen que cambiar para poder evolucionar y subsistir y lograr el éxito esperado. Porque bueno, las cosas, cuando el mundo cambia, los negocios cambian, los equipos tienen que cambiar. Y este ha sido un cambio radical, ¿no? El cambio que se ha dado por la tecnología, número uno, y número dos, por la situación actual, que tiene que ver un poco más con la salud de nuestro planeta y de nosotros, los seres humanos. Y ese cambio radical ha impactado muchísimo a las empresas. Ese cambio radical dado por la parte de la evolución digital y por la parte también de la pandemia. Y yo creo que aquí podemos, para entrar en contexto, tenemos que entender un poco cómo ese cambio ha impactado eh, y qué ha pasado con algunos negocios, ¿no? Y cómo se han enfrentado esos cambios. A mí me gustaría hablar aquí nos gustaría hablar aquí de un par de casos. Uno es Microsoft y el otro es una empresa bastante más pequeña, una empresa que también ha evolucionado con el cambio, como es la empresa, una panadería que está en la ciudad de Caracas que se llama Las Nieves. Pero cuando hablamos de Microsoft, vamos a pensar que Microsoft es uno de los que impulsó el cambio importante que se da en el mundo digital, uno de los impulsores de la evolución digital. Y sin embargo, desde que comenzó ese cambio, Microsoft pasó muchos años recibiendo bastantes golpes, golpes duros que el mercado le dio porque ellos no estaban adaptados. Eh, Tanto así que Google apareció una empresa que no estaba en el panorama del mundo en el año 91, 92, 95, y empezó a ganar, a medida que se lanza, empieza a ganar espacios y Microsoft empieza a perder en cada uno de los terrenos donde ellos estaban previamente que Google, llegó Google y lo fue sacando. Sin embargo, entender que lo que estaba ocurriendo era debido a la misma adaptación dada por la evolución digital y que por el equipo mismo que manejaba y gestionaba y el liderazgo que gestionaba Microsoft, les tomó tiempo. Pero en el momento que se dieron cuenta e hicieron los ajustes necesarios, se pudieron adaptar. Ese es un caso interesante porque Microsoft, después de que sale Bill Gates como líder de la organización, y da paso a Steve Ballmer, eh, por supuesto que eso ocurre en el mismo momento de la evolución digital, empezaron a pasar momentos muy difíciles.
Y no fue sino hasta que contrataron a un CEO que estaba entendiendo lo que era la mentalidad, lo que era la evolución digital y que había que hacer las cosas distintas, fue cuando volvió a retomar digamos, su evolución ganadora de alguna manera y los vuelve a poner en la palestra. Ese es un caso de una gran organización que entendió que pasaban esos cambios y que ellos tenían que adaptarse. Tenemos otro caso, como es el de este que quiero hablar, de la Panadería de las Nieves. La Panadería de las Nieves es una empresa que tiene en Venezuela, específicamente en la ciudad de Caracas, más de 60 años. Y 60 años donde fue por muchos años líder en su espacio, ¿no? En la panadería, pastelería. Sin embargo, han pasado 2, 3 generaciones y ahora vuelve a retomar ese liderazgo que tuvo con la primera generación en la era digital. Y es que ha sido una empresa que se ha adaptado al cambio, ha dado el paso a nuevos líderes que entendieron que pues, la cultura cambió y además se han adaptado dando el paso al mundo digital y han llevado a su equipo a ese mundo digital, que eso creo que es clave cuando estamos hablando de esto que nos está ocurriendo. Entonces, a modo de entender en el mundo que estamos viviendo, eh, estamos pasando este cambio y estas empresas y estas organizaciones que han entendido que los líderes y los equipos tienen que transformarse son las que han podido y están teniendo éxito en este momento. Y la gran pregunta viene a ser, ¿qué vamos a hacer nosotros para nuestra organización? ¿Qué podemos hacer con nuestra organización para poder estar al día y para poder estar tomando las decisiones adecuadas para dar ese cambio? Yo creo que eso es parte de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy. ¿Cierto, Ana, Héctor? Así que bueno, continuamos con eh, un poco en la conversación, viendo cómo incorporar al equipo en esta transformación digital de los negocios. Entonces, More, fíjate, yo quería agregarte, muy interesante esos ejemplos, ¿no? Saludo a todos los que nos estén escuchando, ¿no? En este momento. Bueno, un tema tan importante que nos solicitaron, ¿no? En nuestro canal de Telegram, la cual nos pidieron este tema. Mira, muy importante, quiero rescatar el ejemplo de Microsoft, porque ¿de dónde nace la transformación, no? Una empresa tecnológica, no porque tengamos tecnología, vamos a estar a la vanguardia. Posiblemente requiera también transformarse una empresa tecnológica, porque es más un tema cultural que ya vamos a tocar más adelante y de qué se trata todo esto, ¿no? De la transformación, pero básicamente tema cultural y además en el tema de Microsoft, una empresa que iba en decadencia, ¿no? En algún momento. Y ¿de dónde surge el liderazgo? Y surge desde dentro, esta persona que contrataron, una persona que tenía 20 años dentro de la organización. sí. Entonces, quiere decir que nos podemos transformar desde dentro. Y además él vino a decir, el problema de fondo inicial es que nos falta un poco recuperar el alma, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque somos una empresa que ya cumplimos nuestro propósito. ¿Cuántas empresas pueden decir eso, no? Decía en su libro. ¿Cuántas personas empresas han cumplido nuestro propósito, cumplieron tener un computador en todas las casas y entonces empezaron a perder fuerza? Ya vamos a hablar un poco de eso y él viene a rescatar esa nueva cultura. Entonces vamos a través de esta presentación a retomar algunas cosas de qué se requiere, ¿no? Para poder hacer una transformación digital en el negocio. Entonces, bueno, quería agregar eso por ahí. Importantísimo, Héctor, eso que comentas, ¿no? Cómo dentro de la propia organización nace ese liderazgo y que entiende que parte de esa pérdida de valor y de terreno se da por esa desconexión con el propósito o por el éxito mismo que habían logrado, que parece contradictorio. Entonces, bueno. Hay agregar que a veces el éxito más bien te limita. A veces el éxito impide que salga a la luz todo aquel potencial de crecimiento, ¿no?
Y hay una coach que hablaba acerca de esto, con un ejemplo muy claro, ¿no? De un equipo de fútbol femenino. Y ella decía que, bueno, este equipo de fútbol estadounidense estaba tan acostumbrado a ganar. Bueno, se relajaron porque ¿qué más iban a hacer si todo el tiempo ganaban? Y empezaron a bajar el rendimiento y empezaron a perder partidos, los partidos más importantes. Entonces, esta coach comenta, bueno, cómo es que a veces necesitamos reconocer a la mejor versión de nosotros como una competencia y sacar una mejor versión cada vez, ¿no? Agregar eso allí. Pero bueno, la pregunta que queremos responder es cómo incorporar a los equipos en esta transformación digital, porque se trata de equipos. Ciertamente, bueno, estas son empresas y sucede también en las pequeñas y medianas empresas. Sucede mucho más en las pequeñas y medianas empresas que gracias a los equipos somos o no somos exitosos. Entonces, para Ana, disculpa que te interrumpa. Voy a darte para que tú tomes el control de la presentación. ¿Te parece? Buenísimo. Ok. Vamos a compartir aquí. A ver, tengo un problemita técnico aquí, así que te voy a pedir que la compartas tú. Vale. Ok. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ok. Entonces, para hablar de equipo necesitamos conversar acerca del ecosistema en el que se desenvuelve, que son las empresas. Y puede parecer una pregunta quizás redundante cuando le preguntamos a un líder o a un miembro de un equipo, bueno, ¿qué es una empresa para ti? Y bueno, muchas personas pudieran contestar muchísimas cosas. Cada uno tiene su propia diferenciación o identificación de lo que es. Y nos sorprenderíamos como líderes al preguntar al equipo, bueno, ¿qué es para ti una empresa? De tal manera que lo que vamos a ir haciendo acá es, a través de este tipo de identificaciones, ir mirando para de alguna manera aprender y transformar dentro de cada una de nuestras organizaciones, sea una, sea dos, cuáles son estos elementos, ¿no? Entonces, para nosotros, en el mundo del coaching y en el mundo de, si quieres pasas a la siguiente, en el mundo del lenguaje, de las conversaciones, de las interacciones humanas, una empresa se parece mucho a un equipo de fútbol, podemos hacer esa metáfora. Un equipo de fútbol tiene un líder, funcionan en un ecosistema y tienen un gran propósito, pero además tienen muchos objetivos. Ahora, este equipo quiere ganar un partido, quiere ganar un campeonato, quiere ganar algo y tiene diferentes elementos. Hay delanteros, hay defensas, hay arqueros, cada uno tiene un papel, pero van juntos mirando hacia una misma dirección. Y a mí me gusta mucho usar estas metáforas del fútbol. La gente pensará que yo sé de fútbol, pero yo no sé nada de fútbol. Yo sé lo que me han enseñado mis compañeros aquí, pero me pasa que cuando los escucho enseguida me permea muchísimo a estos ejemplos empresariales, me hace muchísimo sentido porque funcionan igual. Así que a mí me encanta usar estas metáforas del fútbol y además me encanta esta manera en la que he aprendido de ese maravilloso mundo, aunque sigo sin ser fanática, pero me encanta ese mundo. Entonces, las empresas son equipos de personas que interactúan para alcanzar un resultado. Estoy aquí transmitiendo en vivo por el Instagram Live de humanhub.tech. Entonces no voy a mostrar todo para que la gente se anime a participar en vivo, porque no vamos a dejar esta masterclass grabada además. Pero bueno, las empresas son ese equipo de personas que interactúan, déjame el anterior, please, para poder alcanzar un resultado. Y cada uno de estos elementos se conectan a través de las conversaciones, y son las conversaciones que damos a diario en la empresa. Son las conversaciones de ventas, son las conversaciones con los equipos, son las conversaciones de compra. Todo esto sucede, no puede suceder si no es a través de las conversaciones, que es la manera en la que tenemos de interactuar en estos diferentes nichos. Y estos son elementos bien importantes porque vamos a ir viendo en el desarrollo de esta masterclass, bueno, cuál es la manera en la que podemos desplazar a esos equipos
a que nos lleven a alcanzar los resultados que queremos, pues ya que sean parte proactiva de esta transformación. Ahora sí puedes pasar a la siguiente, porque les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si distinguimos estos tres elementos importantes, que son los equipos de personas, las interacciones y los resultados, por ejemplo, en el primero, que son los equipos de personas, ustedes son empresarios, tienen empresas y están trabajando también en otras empresas, aparte de que estamos emprendiendo juntos aquí en Diamond Hospital. Del 1 al 10, ¿cómo califican o cómo perciben ahorita, en este momento ustedes, que están ese equipo de personas? Siendo el 10 estupendamente bien, efectivo, proactivo y de alto desempeño. Y siendo el 1 nulo, no alcanzamos nuestros objetivos. Ajá, Valmore. Ajá. Ajá, ¿cómo percibes el equipo de personas en las diferentes organizaciones? Elige una de las organizaciones en las que estás interactuando. ¿Cómo percibes tú que estás, si lo pudieras calificar, ese equipo de personas? Bueno, por ejemplo, hay una organización de la cual yo soy socio, que yo considero que está en este momento, un equipo de personas, está en el punto 8, 9, bastante alto, ¿no? Esto quiere decir que están las personas correctas en el lugar correcto. Correcto. Ok, ¿y las interacciones entre ellas? Bastante bien. ¿Qué punto le das? Yo diría que las interacciones están en un punto 7 también, que para mí es alto. ¿Y el alcance de resultados? Bueno, ese es el reto mayor. El reto mayor es el alcance de resultados, porque esta es una organización que está experimentando la pandemia en todo su esplendor. Una organización en el área del turismo, en un país que está cerrado. Hasta hace 2 semanas ha estado cerrado prácticamente desde que comenzó la pandemia. Okay. Entonces, es incierto lo que va a pasar, porque son situaciones que se escapan de las manos, ¿no? Están preparados para lo que viene, pero no saben ni qué es lo que viene. Mantenerse hasta acá, yo diría que es un 10, casi que un 10. Ok. Pero el le das mundo... un 10, aunque percibes que no has alcanzado los resultados. Claro, ¿por qué? Pero ¿por qué no han alcanzado los resultados, Ana? Y eso es que también hay que entenderlo. Piensa un país que tiene 2 años cerrados, año y medio cerrados. Subsistir es alcanzar el resultado en este momento. Okay. ¿Están listos para...? Si ese es tu indicador. Exacto, ese es el indicador para mí. Ok, claro, pero es un interesante fenómeno mirar, ¿no? Cómo nuestra percepción como líderes puede, impacta pues en nuestra interpretación de los resultados que estamos teniendo. Y más bien, bueno, cómo podemos identificar los espacios a mejorar o a cambiar o espacios donde innovar, ¿no? Pero vamos a dejarlo allí. A ver, Héctor, tú te querías hablar ahorita, cuenta. No, claro, también me iba a poner el puntaje. No, muy bien, me parece interesante. Ya vamos a ver un poquito eso de la visión compartida, hacia dónde apunta el equipo, ¿no? Creo que tiene que ver con la reflexión de Valmore, ¿no? Yo soy un líder un poco bastante exigente. A ver, en uno de mis equipos pienso que nos falta algo de talento digital, ¿sí? Y bueno, yo me doy ahí apenas como un 5. Venimos de un equipo en una era chévere, logramos cosas, pero para donde queremos ir nos falta talento, competencias, ¿ok? En las interacciones depende también. En las interacciones con nosotros mismos, muy bien, pero en las interacciones con el cliente nos falta, en las interacciones con el proveedor nos falta, ¿sí? Y en otras áreas. Interacción entre el equipo para hacer que algunas cosas ocurran está muy bien, pero hay otras áreas en la interacción que nos falta bastante. Entonces ahí también yo daría como, vamos a ponerle un 5,5. Claro, porque, a ver, mi vara está más allá de que podemos mejorar.
pues un poco es lo que miro, ¿no? Y los resultados no son los que queremos, definitivamente. El mismo contexto, la pandemia, pero nosotros queremos ir más allá. Queremos ir más allá de la pandemia y colocando esa vara estamos muy abajo, muy abajo. Vamos a ponerle 3, 4 por ahí, ¿sí? Entonces tenemos un campo para mejorar importante en el cual y nos parece muy importante este tipo de presentación de equipo, de cómo el equipo puede transformarse para lograr el resultado que queremos, ¿ok? Entonces, bueno, ese es como uno de los equipos. ¿Qué te parece? Interesante, interesante porque podemos contrastar dos percepciones o dos maneras de mirarlo. Cuando estamos comprometidos con la sobrevivencia, ciertamente que estemos sobreviviendo es un buen resultado. Cuando estamos comprometidos con la ambición o quizás con lograr más, por supuesto que nos calificamos muy por debajo de lo que quizás en momentos hasta puede ser, ¿no? Y bueno, ciertamente, fíjate cómo cada uno de estos elementos varía en función acerca de hacia dónde estamos mirando, o hacia dónde queremos llegar, o cuál es nuestra visión y cuál es nuestro propósito. Y por eso cuando hablamos de equipo, no podemos hablar solamente de una cosa, estamos hablando pues de diferentes elementos que intervienen. Y en ese sentido, el hacia dónde estamos mirando, que es ese hacia dónde queremos llegar, que tiene que ver con esos resultados que nos planteamos que queremos lograr. Bueno, Héctor va a hablar un poco acerca de eso, pero antes de eso, Balmore quería contar algo, cuéntame. Sí, no, que es muy importante que uno entienda en el contexto que está cada organización y cada evaluación que se hace. No es lo mismo una organización que nació y que ha sido toda su vida del mundo industrial y que está evolucionando a la era digital, que una organización pensada ya desde el mundo digital y que está compitiendo o buscando sobrevivir hasta alcanzar ese punto que en el mundo digital puede existir, que es conseguir el Eureka Moment, ¿no? Que es que te conectas con un público que te cambia la historia. Eso pasa mucho en el mundo digital. Es más difícil para una organización, digamos, el mundo clásico, ya en este momento hacer ese salto. Y si lo logra, es ya estando puramente en el mundo digital. Entonces, eso es así. Y uno de los casos emblemáticos fue Google, pues lo vuelvo y lo repito. Y otro caso emblemático fue Yahoo. Yahoo fue una organización hiper exitosa en el mundo digital y se desapareció prácticamente. Ahora agarró un nicho. Tiene un nicho interesante, pero no es ni soñar lo que se suponía que iba a ser. ¿Qué será de Yahoo? No lo sabremos. Sino el tiempo lo dirá. Eso muestra algo interesante, ¿no? Y es como, bueno, podemos estar temporalmente en sobrevivencia, pero tenemos una visión distinta. Claro. En algún momento vamos a innovar y vamos a salir de la sobrevivencia. Entonces, lo que quiero dejar allí para dar paso a la siguiente parte es, bueno, la importancia de que podamos declarar, distinguir, identificar hacia dónde queremos llegar. ¿Nos queremos quedar aquí o lo dejamos en un espacio de obviedad o decimos, bueno, obviamente yo lo que quiero es vender más? Y cuando decimos, obviamente yo lo que quiero es vender más, bueno, ¿cómo se conecta el equipo con eso? Claro. Y bueno, demos paso a esto que viene a continuación. Bien, muy interesante la conversación, Balmore y Ana, es netamente interpretativo y de los equipos, por eso que las empresas no te pueden robar la idea, porque al final cada quien la ejecuta de una manera distinta, ¿no? Entonces uno de estas interpretaciones es el propósito. El propósito es una conversación que muchos en el mundo empresarial, que venimos a la era industrial, algunos negocios, como decía Balmore, subestimamos este elemento, ¿no? Porque bueno, teníamos este concepto, visión, misión, valores, tal, que pegamos unos cuadritos en la pared y pensamos que es lo mismo, ¿sí? Entonces, pero cuando miramos estas empresas exitosas en este momento, tienen es como una estrella que los ilumina, ¿verdad? Que dice, bueno, ¿para dónde van? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos contribuir con el mundo? Algo que los inspira, ¿ok? Entonces yo les voy a colocar dos ejemplos
para que lo miremos, ¿no? El primer ejemplo, Valmore, que le quiero mostrar es el de IKEA, muy conocido, ¿verdad? A nivel global, una empresa, pudiese decirse que viene de muchos años tradicional, ¿no? Pero que trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Y el propósito de IKEA, lo que conseguí en su página, en el internet, por supuesto, no conozco IKEA por dentro, pero es lo que se muestra, es crear una mejor vida cotidiana para la mayoría de las personas. ¿Y por qué esto es particularmente importante? Porque ese para qué de esta organización les permite a ellos avanzar, fijar productos, armar equipos, guiarse cuando las cosas están difíciles, decir, mira, es que nosotros vamos para allá. Cuando nosotros no sabemos por qué camino tomar, cuando estamos en desacuerdo, qué priva, cuál está más conectado con el propósito que queremos lograr. Y además inspira no solamente al equipo, sino a todos los stakeholders y personas que están relacionadas con la empresa. Entonces, otra empresa muy importante que se puede ver y que es muy famosa en este momento y que mucha gente se conecta con ella, ¿verdad? Tiene que ver con Tesla, ¿verdad? Ahora, Tesla, su propósito que aparece de nuevo en sus narrativas, en sus páginas, es acelerar la transición a un mundo de energía sustentable. Fíjate que no es, aquí aparece una planta de energía, de energía eléctrica para los vehículos, ¿verdad? Que parece muy similar a la de los carros de gasolina, pero precisamente esa es la metáfora, ¿no? De cómo vamos a cambiar este mundo, pero no dice nada del vehículo, de los automóviles, es la manera como lo hacen, ¿no? Pero el propósito con la cual todo el mundo se conecta y dice, yo vamos a ayudar a esta empresa, es esa declaración que dice, vamos a transformar, vamos a hacer la transición, acelerarla, del mundo energético y llevarlo a una energía sustentable. Eso puede ser que tú no tengas nada que ver con vehículos, pero te conectas con el medio ambiente, la sustentabilidad del planeta y apoyas a esta empresa. Entonces, el propósito es tan poderoso que no solamente inspira al equipo, sino que inspira a tu entorno también, tus clientes, tus proveedores y las personas que están asociadas a ella. Entonces, la distinción o cómo definimos en este momento, si lo quieren ver como una definición, o cómo lo distinguimos de propósito, va enmarcado más, en vez de tener una definición de la RAE, del diccionario, ¿verdad? Va enmarcado más en responder, ¿para qué hago lo que hago? ¿Por qué tu negocio existe? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué mi negocio existe? Es una pregunta muy poderosa que yo me hice 6 años después que había construido la empresa. ¿Y para qué mi empresa existe? Más allá de para ganar dinero, ¿no? Más allá de para que todos vivamos bien y lucrarnos de eso, todos necesitamos el dinero, no estamos hablando de eso, estamos hablando que vengo a resolver, ¿para qué existe esta empresa? ¿Por qué mis clientes me compran? Entonces, bueno, una buena declaración de propósito debe ser muy sencilla, fíjate estas dos que mostré, una frase debe ser clara, poderosa, fácil de recordar, fácil de leer, y bueno, ahí reafirmamos el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es el fin último de este proyecto? Lo hablábamos con Microsoft. ¿Cuál era el fin último de Bill Gates y su socio cuando creó la empresa? Que era que cada persona tuviera un computador y pueda usar un computador de mesa personal en su casa, en su trabajo personal, y se logró, ¿verdad? Entonces ahí tocaba transformar nuevamente el negocio, ¿no? Entonces el propósito más grande, porque es un propósito más grande, no limitado, no personal, tiene el poder de inspirar al equipo, ¿no? De seguir cuando la cosa se pone dura, porque no vamos a decir que la empresa es fácil, el emprendimiento es fácil, no, es complejo, y como es complejo necesitamos algo que nos inspire, que nos recuerde por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, eso es lo que nos permite a nosotros tener una luz en el camino. Entonces, definir el propósito, yo quería colocarle acá, porque con este mismo ejemplo que trajo Valmore, es un trabajo constante. El propósito no es algo que se mantenga necesariamente para siempre, sino que va mutando, evolucionando junto con las capacidades, intereses y experiencia del equipo, lo que hayan logrado, el camino transitado, la montaña que puedan ver, una nueva tecnología puede cambiarlo todo y decir, ahora vamos para allá. Sí, un nuevo elemento que traiga la junta directiva y decir, bueno, ahora resulta que no somos una empresa de consultoría, ahora queremos hacer software. Puede pasar, depende de hasta dónde marque. Realmente el propósito es una conversión estratégica, ¿ok? No es
no es una conversión operativa, no es si atendimos bien al cliente o no, es lo que marca la dirección un poco de los proyectos. ¿Okay? Pero hay otro elemento muy importante que también hablamos en los ejemplos anteriores que estaba comentando Valmore y Ana, que tiene que ver con la visión compartida. Recuerden que esta charla, esta ponencia, esta masterclass tiene que ver con cómo incorporamos a los equipos, ¿verdad?, en la transformación digital. Entonces, el primer componente, hablamos el propósito, ¿verdad? Es un tipo de conversación. Ana colocaba ahí cómo estaban las conversaciones entre los equipos, entre las interacciones. Bueno, esto es una conversación de equipo. O sea, ¿dónde va el equipo? O sea, ¿dónde va la empresa? ¿Sí? Y ahora viene la visión compartida, que es un poco distinto, ¿verdad? El propósito es algo que vemos inspiracional, un poco más lejano. Queremos llegar hasta ahí en un futuro. La visión compartida es distinta, ¿sí? Van unos ejemplos muy buenos que va a poner Ana después, pero bueno, la visión compartida tiene que ver, bueno, con ese primer paso cuando hay un grupo de personas, podemos estar trabajando juntos y ser un grupo de personas en un equipo, ¿no? Entonces, bueno, para que ese equipo se constituya y comience a trabajar como tal, como un equipo, y logre tener una identidad, debe marcar hacia dónde va, ¿sí? Debe marcar cuál es esa montaña que vemos, si la compartimos, si queremos ir para allá, ¿ok? Si quieren me pasan la otra lámina que tengo ahí. Fíjate, la visión compartida es una imagen, ¿verdad?, que podemos colocarnos nosotros para el futuro. Es interpretativa, de nuevo, como decía Valmore, yo puedo mirar que mi visión compartida es, vamos a mantenernos en este contexto difícil, en el cual pone a prueba toda la industria del turismo, donde la empresa está, y bueno, tenemos que sostenerlo. Esa puede ser una visión compartida. En el futuro, en los próximos años, necesitamos resistir esta ola que nos supera. O puede haber otra visión compartida que diga, vamos a transformar el negocio a un modelo digital. Somos una empresa que viene de la era industrial, tuvo éxito, ahora no lo estamos teniendo tanto, o queremos mejorar, o el proceso no está funcionando y queremos transformar. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos vemos? ¿Sí? ¿Cómo nos vemos en ese futuro? ¿Lo podemos imaginar? ¿Lo podemos compartir juntos y decimos, sí, allá donde queremos estar? Ese es el futuro posible, ¿no? Algo realista, que sea atractivo, que nosotros digamos, sí, sí lo podemos lograr, allá vamos a estar en un año, puede ser 2 años, 5 años, depende el plazo que lo coloca el equipo, es parte de compartir esa visión, ¿no? En cuánto tiempo lo vamos a lograr y cómo seremos, cómo vamos a hacer cuando estemos ahí. Y si nosotros podemos mirar eso, el equipo puede engranarse y puede luchar para llegar allá. Por supuesto, la visión compartida debe estar conectada con el propósito, ¿sí? No podemos decir, bueno, queremos ir a la playa y entonces, bueno, nos vamos para la montaña. Agarramos todos los instrumentos, agarramos las botas para ir a la montaña y no. Vamos a la playa, entonces vamos a la playa, estamos todos los instrumentos para la playa, nos ponemos una meta, quién pone el carro, quién pone la cosa y cómo llegamos hasta allá, ¿no? Entonces, bueno, la visión es esos pasos también, lo podemos mirar así, esos pasos que nos van a llevar a llegar a ese propósito que tanto queremos, pero que el equipo, ¿sí? No una sola persona, no es impuesto, no es el gerente, no es el jefe que dice vamos para allá solamente, sino cómo lo podemos construir juntos, cómo podemos decir yo también me siento parte de eso y voy a luchar para llegar ahí. El conjunto es más importante que la individualidad en todo deporte, como puso en el fútbol, ¿verdad, Ana? Pero también en las empresas. Entonces, bueno, estos son 2 elementos básicos, importantes, por donde creo yo arranca todo, Valmore, Ana. De acuerdo. Me surge una preguntita, ¿sí? Algo así como un juego, y también para mostrar la importancia de la perspectiva del cliente. Fíjate, hay un ejemplo que hemos citado en varias oportunidades, que es la cachapería, yo no me acuerdo el nombre, ahorita por favor me ayudas, Héctor. Doña Agapita. Ajá. No conocemos el propósito ni la visión, pero juguemos a adivinarlo. Tú que has sido usuario, que has sido cliente, vamos a jugar. ¿Cuál dirías tú que es el propósito y la visión de acuerdo a cómo tú te sentiste atendido al cliente de ellos? Juguemos. Wow, a ver, puede ser... Y después vamos a etiquetarlos a ver si ellos responden esto, si les hace sentido, ¿no? Desde la perspectiva. Claro, fíjate. Sí, qué buena pregunta, ¿no?
Sí, sí. Bueno, fíjate, estando ahí, yo creo que para mí lo más importante es tener, degustar un plato típico venezolano con lo mejor sabor y con el mejor contenido que pueda, que identifique este plato típico que es la cachapa, ¿no? A pesar de la pandemia, ¿no? A pesar de la pandemia, mira, incluso para llevar, no importa que ese sabor te llegue y ese sabor de la cachapa, que me encanta tanto, yo pueda decir, mira, me lo voy a comer con distintas cosas, pero eso es algo que sé que no voy a probar en otro país tal vez y que quiero disfrutar en este momento. Entonces yo me conecto más con la experiencia de disfrutar ese plato criollo y además con un contenido, ¿cómo podemos decirlo? No es precario. Lo ponemos con bastante abundancia. Estás en mute. Ana, estás en mute. Eso me pasa mucho. Ajá, pero además, en este contexto de pandemia surgen otro tipo de inconvenientes. Mi pregunta es, bueno, ¿ellos facilitaron tu experiencia desde inicio a fin, desde pedido hasta pago? Claro, claro. Yo he tenido varias experiencias con esta empresa, ¿verdad? Una primera experiencia donde era muy limitado, donde todo era pagar en efectivo, desde un sitio oscuro, con mucho calor. Sí era buena, siempre ha sido buena la cachapa, pero no era tan atractivo, prefería ir a otro lado. ¿Sí? Ahora, con un cambio de imagen, con un cambio de perspectiva, adaptándose a los nuevos tiempos, teniendo canales digitales donde puedo comunicarme por ellos por WhatsApp y hacer un pedido y que me traigan, si no puedo ir al sitio, traérmelo a mi casa, me puedo conectar más con ellos. Interesante. ¿Cuál habrá sido la visión que cambió esa acción, ¿no? Y que impulsó esa transformación? Tuvo que haber habido un cambio, ¿no? De ser una simple cachapería o cachapero, no sé, cachapera aquí en Venezuela significa otra cosa, por eso no sé si es cachapería. Restaurante de cachapa. Ajá, que vende cachapas, pues. Pero ¿qué cambio hubo en ese hacia dónde estamos mirando? Probablemente había antes una visión un poco más limitada y cuando esto cambia, hay toda una transformación. Y podemos ver cómo en un negocio pequeño puede impactar la incorporación de tecnología o la transformación de negocios hacia el mundo digital, ¿no? Quería dejar allí esa reflexión porque la visión compartida y el propósito no importa del tamaño que tu empresa sea, es percibida por el cliente, es sentida por el cliente lo siente, puede que no lo diga o que no lo haya visto, pero muy seguramente después de su experiencia, si lo ve en algún lugar o lo escucha, le cala totalmente, le hace total sentido. Que es lo mismo que debe sentir una persona pues cuando tiene un vehículo Tesla y protege el ambiente. Muy bien, muy bien. Además quería decir, ¿cuál es el propósito de nosotros, Ana Balmores? Un poco, bueno, nosotros creemos en el poder de las personas para transformar sus organizaciones, ¿verdad? Y por eso hacemos este tipo de eventos, ¿eh? Por eso nosotros facilitamos estos espacios para que tú, líder, puedas transformar tu empresa. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo que nos lleva hacia allá. Tenemos en la visión compartida otras montañas que cumplir, pero ese es el propósito que nos mueve para hacer este evento con unas 10, 20 personas en distintos espacios, en empresas, consultoría, con distintos productos, no importa tanto el producto en este momento, ¿verdad? Importa el producto, pueden ser muchos, si ayudan a cumplir el propósito. Entonces, bueno, nosotros estamos convencidos de que las personas son las que transforman las empresas, no la tecnología necesariamente, no una metodología, no, sino que son las personas a través de esto que pueden lograrlo. ¿Correcto? Así Mis es. queridos amigos. Así es, Diana. Bueno, entonces dejo a Ana para que siga ahondando en este camino, en este camino de transformación, de cómo podemos incorporar a los equipos en la transformación digital de los negocios. Tenemos dos elementos, vamos con los demás. Ana. Bueno, la cultura. Y bueno, a veces no decimos, no, en mi empresa, yo he escuchado empresarios que me han dicho, no, en mi empresa no hay cultura. Nosotros no hemos dicho donde hay cultura.
Sin embargo, esa cultura responde al cómo hacemos las cosas que hacemos. Y esté distinguida, declarada o no, esa cultura existe. Tiene una personalidad y tiene un estado emocional. Entonces, una cultura, por ejemplo, que está instalada desde el miedo, que sucede muchas veces cuando está un jefe, pues que da órdenes y hay que cumplir roles, pues esa cultura responde desde ese estado emocional y responde pues a esa pregunta de cómo hacemos lo que hacemos. Lo podemos percibir, por ejemplo, cuando ingresamos nuevos a un trabajo y empezamos pues a tratar de encajar mirando cómo la gente hace lo que hace, cuáles son esas conversaciones privadas, cuáles son esas actitudes, esas pues maneras de ver, de ser y de hacer que nosotros debemos copiar para poder encajar, ¿no? Entonces, usualmente los más viejos, bueno, voy a decir los más viejos, los de mayor antigüedad en la empresa suelen ser los modelos, ¿no? Entonces, hay un ejemplo bien gráfico que me mostraste tú, Héctor, que viste en uno de los eventos en los que has estado, y es que se observa que si en un edificio, una empresa está en un edificio y ha funcionado durante 20 años con las mismas personas, tú sacas de ese edificio a todas las personas y metes a personas nuevas y esa empresa va a funcionar totalmente diferente. Se va a instaurar una nueva cultura. Entonces, una de las cosas que debemos hacer para poder tener equipos de alto desempeño es distinguir cuál es esa cultura, porque es la única manera en la que la podemos transformar. Hay una cosa que a los líderes no les gusta mucho escuchar, pero que luego de que lo pueden percibir, hacen grandes cambios, y es que las culturas son el reflejo de lo que son y hacen sus líderes. Y bueno, a veces es difícil de poder mirar, pero justo cuando lo podemos ver es que lo podemos transformar. Entonces ya hemos respondido el hacia dónde vamos, que es esa visión compartida, y que tiene mucho que ver también con el propósito, que es algo inspiracional, y está también el cómo lo hacemos o cómo hacemos lo que hacemos. Después me puedes ahí pasar a la siguiente. Uno dice lámina y los millennials y también las siguientes generaciones no entienden eso. Uno debe decir, la lámina de acetato, pásame la lámina de acetato para tener otro proyecto. se nos cae la cédula. Entonces, otro de esos elementos, pues, es el liderazgo. Y a veces decimos, no, bueno, yo digo lo que digo, ellos hacen lo que hacen, ellos escuchan lo que escuchan, y creemos que no es importante, ponme la siguiente, creemos que no es importante, ¿no? Entonces, una de las cosas importantísimas que tenemos que mirar como líderes es que somos generadores de estados emocionales, como ya lo dijimos antes. Si esto lo podemos, si acudimos a esa metáfora del fútbol, bueno, imagínate un equipo de fútbol al que su entrenador le dice qué hacer en cada momento. Lo que pasaría allí, ya va que nos adelantamos, lo que pasaría allí es que quedarían paralizados todos en el campo. No hay manera de que el líder pueda predecir lo que va a pasar. De manera que el líder necesita trabajar en todo aquello que las personas necesitan para dar lo mejor de sí, en lugar de ordenar y decirles qué hacer. Porque de esa manera más bien va a limitar los resultados. Entonces, este es como que el cambio de paradigma entre jefe y líder que hay que trabajar, y de allí destacamos la importancia de que el líder pueda trabajarse. Entonces, un entrenador de fútbol saca lo mejor de las personas que componen el equipo y los lleva a ganar el juego. Tienes que identificar cuál es el juego que quieres jugar como líder, cuál es el juego que quieres ganar, cuál es el equipo que necesitas, las personas correctas en el lugar correcto. Y ahí vamos a ver qué es un equipo, porque ya nos estamos pasando de tiempo otra vez. Qué broma nosotros con el tiempo. Pero bueno, teníamos que mirar todos estos elementos para poder distinguir qué es un equipo. Y sigo navegando comodísima en estas metáforas del fútbol que tanto me fascinan. Vi en esa foto que ven allí, ese es el equipo del Porto. No sé en qué año fue esto. Yo voy a hablar desde como yo lo miro, los expertos del fútbol no me vayan a acusar, por favor, yo solamente tomo la metáfora. Una acotación solamente. Ajá. Esta foto es del Porto del 2016, Okay. Pero esto ocurrió, en realidad, ese Porto del que tú estás hablando fue en el año 2000, o sea, antes del 2002, que fue cuando hicieron la gran transformación.
Ok, ok. Gracias, Valmore, para que no me vayan a condenar los fanáticos del fútbol. Nuestro experto deportivo. No, bueno, no, aquí Héctor, tú y yo nos gusta el fútbol, pues. Bien, ante la A ti y a mí, Championship. pues. Ajá. Bueno, ante la Championship, este era un equipo liderado en su momento por Mourinho, que es un entrenador súper reconocido, que bueno, ya me contaron, me aclararon que ahorita no le está yendo muy bien, pero en ese entonces, pues, él estaba comenzando a ser reconocido por sus excelentes resultados como entrenador y estaba, pues, formándose cada vez como mejor líder, además, para ser el entrenador que él quería ser. Y toma este equipo que, bueno, había perdido, pero todo. O sea, ya este equipo haber llegado a ese momento de poder participar en esos sorteos donde era el momento, pues, de al azar conocer contra qué equipo iban a jugar. Haber llegado allí era para ese equipo lo máximo que podían dar. O sea, fue muchísimo. Y eso lo logra este entrenador, pues, con ese equipo de, entre comillas, perdedores. Bueno, tal es el caso que antes, justo antes de ese sorteo, Mourinho comienza a decir públicamente y a su equipo, bueno, yo quiero que juguemos contra el Manchester United. El Manchester United es, para todas aquellas que como yo no sabemos mucho del fútbol, en ese momento era como decir el mejor equipo que ya daban por ganador porque, bueno, era lo máximo de lo máximo. Y todos quedan en sorpresa, empezando por el equipo, porque bueno, como este va a decir que vamos a jugar contra semejante equipo, si llegar aquí nos costó lo que nos costó, ¿no? Y además venimos de perder. Sin embargo, pues Mourinho dice, pues sí, yo quiero que juguemos contra el Manchester United, sin saber cuál iba a ser el resultado de ese sorteo. Y bueno, la sorpresa es que el resultado de ese sorteo les dice que van a jugar contra este Manchester United. Y si quieres allí pasas a la otra diapositiva, Valmore. La sorpresa es que ganaron. Ganaron ante algo épico, increíble, que bueno, que tuvo muchísimo que ver con todo ese trabajo, no solamente técnico, porque un equipo de fútbol no es mejor solamente por su rendimiento técnico, sino todo el trabajo inspiracional que llevó a cabo su entrenador de convencer a este equipo de que ellos podían ganar. El trabajo del líder es poder generar ese estado emocional y poderle dar y convencerlos de que van a ganar el equipo. Aún antes de ir al juego, aún antes de saber contra quién van a jugar, aún antes de saber que iban a ganar. Y la cuestión es poder mover a tu equipo a ese espacio de creerse ya hoy ganadores. ¿Cómo actúa un ganador? A veces creemos que, bueno, la gente tiene que cumplir su trabajo porque sí, porque para eso le pagan. Bueno, esa es la diferencia entre tener un equipo ganador y un buen equipo. Entre tener un equipo de alto desempeño y simplemente un equipo. Y a veces esto sucede porque, bueno, también muchas veces el líder no se cree que puede ir más allá, no se cree que puede ganar contra el Manchester United. Y simplemente ni siquiera va al juego. Entonces surgen Tira la toalla. Tira la toalla y dice, no, ese juego no es para mí. Y bueno, están los líderes que deciden dar el todo por el todo e intentar. Mourinho no tenía idea de que iban a ganar. Y los del equipo pues tampoco. Pero el solo hecho de poder jugar, poder llegar más allá de donde habían llegado, ya era un triunfo. Entonces es allí los resultados, ¿no? Bueno, ¿qué resultados quiero tener? Y muchas veces cuando tenemos un equipo de alto desempeño, esos resultados pueden sobrepasar nuestras expectativas. Y como jefes nunca vamos a tener resultados por encima de nuestras expectativas. Como líderes es posible. Entonces, eso es lo que es un equipo. ¿Qué les parece? Así es, Ana. Creo que para añadir a esa reflexión, ¿no? Un poco la importancia del liderazgo, ¿no? La importancia de hacer creerle a la gente que hay cosas posibles, ¿no? Y a veces jugar a generar una reacción que elimine, en este caso, el miedo, ¿no? Que fue lo que creo que logró Mourinho, eliminar el miedo a jugar contra el más grande, que puede ser algo que nos derrote antes de ir a la batalla.
Bueno, me encantaría saber si a alguno de los que está viendo esto posteriormente, esto le pasa, ¿no? ¿Cuál es ese juego que decidiste no jugar? ¿Y cuál es el juego que ahora quieres jugar, ¿no? Y aquí vemos también la importancia de como líderes trabajarnos. A veces tenemos el techo aquí abajito, nos lo hemos puesto, pues. Y el trabajo de nosotros los coaches cuando intervenimos en estos espacios es poder ayudar a abrir esa perspectiva y esa mirada, ¿no? Que es única, que sigue siendo propia de cada líder, ¿no? Un ejemplo puntual también y local y real, como creadora de culturas de generación de bienestar colectivo, en una empresa que tuve de asesoría financiera y tributaria, hubo un momento en Venezuela, y es para que la gente también de Venezuela pueda tener un ejemplo un poco más palpable. Esto era una pyme de asesoría financiera y tributaria. Y esta cultura de generación colectiva mostraba el impacto en cada uno por los resultados individuales, ¿no? Y lo que buscaba era que al distinguir que impactábamos en cada uno, para poder llegar a los resultados colectivos, podíamos impactar de manera positiva, ¿no? Y allí comenzaba a fluir como en efecto dominó en favor del cliente, con el cliente al centro, pues unas maneras de hacer las cosas. Y en enero del año 2019 ocurre en Venezuela un apagón general que ya sabemos el colapso que causó. Bueno, fueron momentos en que yo como líder me cuestioné y me pregunté, bueno, yo creo que estas personas no van a llegar, ¿cómo van a llegar? O sea, es imposible, esto colapsó hasta que llegamos. Y mi sorpresa fue tener a todos los miembros del equipo, cada uno de diferente manera y ayudándose unos con otros, llegando hacia los clientes para poder ayudar en medio de la situación. Y poder mirar ese movimiento y ese desplazamiento, pues me hizo conocer el impacto de la cultura en la obtención de los resultados y también en esa generación de bienestar colectivo. De manera que, bueno, lo que les dejo ya ahí con esa historia es los resultados sobresalientes que podemos tener cuando jugamos con todos estos elementos para transformar nuestros negocios. Que no solamente es en esos momentos, sino que cuando queremos transformar nuestros negocios. Y en este juego que queremos jugar, que es el de la transformación de los negocios para la era digital, bueno, necesitamos ver con qué contamos y qué es lo que vamos a transformar. Y bueno, allí cierro mi... Fíjate, qué interesante eso que comentas, Ana. Héctor, tú creo que tú ibas a intervenir en algo. Sí, dale, tranquilo, después lo comento. Ok. Qué interesante esa situación que estás hablando, Ana, de ese famoso apagón del año 2018. Si no me equivoco, fue el 8 de marzo del 2018. Y bueno, yo también lo viví y quiero comentar que justamente este equipo que me preguntaste que evaluara y que hablamos hace un rato, que le puse en algunas cosas 7, 10, etcétera, ese equipo vivió ese apagón y lo interesante era que todo el equipo o la gran mayoría del equipo de soporte de esa organización estaba en Venezuela. Pero los clientes estaban en Chile. Y para los clientes, que eso ocurrió un día viernes, o sea, comenzó el jueves, pero para la tarde-noche, eh, los viernes, sábados y domingos es el momento donde necesitan más soporte de, de la organización. Y el equipo de soporte estaba apagado porque estaba en Venezuela. Sin embargo, como ese era un equipo diseñado y pensado en la era digital, toda la información estaba en la red y había un equipo pequeño, reducido, que estaba en Chile y que pudo asumir todas las responsabilidades durante esos 3 días sin, digamos, por diseño de una buena manera. Y no hubo mayores problemas, fue transparente para los clientes. Pero eso ocurrió porque era un equipo que estaba preparado para eso y era un equipo que estaba listo para la era digital. Y Pero fue, además un equipo que tengo que agregar allí, es importantísimo, un equipo que estaba claro del juego que estaba jugando y de lo que quería ganar. sí, exactamente, exactamente. Y bueno, y de hecho el liderazgo pudo dar también, estar dando soporte al equipo que estaba en Chile, porque, bueno, consiguió los recursos, hizo lo que tenía que hacer, movió el cielo y la tierra
y también puso su grano de arena. Entonces, eso muestra que a veces llegan situaciones para la cual no estás preparado teóricamente, pero si has hecho el ejercicio previo, has ido al dojo, estás listo para la pelea. Eso es la realidad. Eventos inesperados como la pandemia. Héctor, ibas a decir algo. No, sí, era con la reflexión del equipo y los ejemplos que colocaban, es un poco unas preguntas, ¿no? Como a los que nos están escuchando, tal vez te sientas como el Porto antes de empezar esa Liga de Campeones, ¿no? Y decir, la transformación digital no es para mí. La transformación digital es para los negocios grandes, para Google, para Amazon, para los grandes ligas. Yo no estoy ahí, ¿no? Entonces, como hacerse la pregunta, si eso es un miedo que tú tienes, si es algo que no te estás planteando, o si es el momento de replantearse el propósito, la visión compartida, mirar la empresa como tal, las conversaciones que tenemos, las interacciones, lo que has mostrado, Ana, los resultados, y decir, bueno, tal vez es momento de dar el paso, y a lo mejor no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Al Mourinho seguramente tampoco sabía si lo iban a lograr, pero me voy a atrever y tal vez ganas la copa, o tal vez figures en el camino, o bueno, estés en un proceso que te dure más tiempo, pero el resultado seguramente va a ser gratificante. Simplemente esa reflexión. Continuemos. Continuemos. Ok. De manera pues que la respuesta a la pregunta de cómo incorporar a tu equipo la transformación digital de tu negocio no es más que intervenir cada uno de esos elementos. Y no tienen que ser todos a la vez y no tiene que ser de la noche a la mañana, pero si tú puedes tener claro que cada uno de estos elementos componen a tu empresa y que tú puedes intervenir cada uno de ellos, incluso dentro de cada uno de ellos pequeñas partes a la vez, puedes conducir a tu equipo a una transformación digital de sus negocios de manera efectiva, de manera óptima. Esto quiere decir optimizando recursos. Incluso puedes comenzar hoy con lo que tienes, con los recursos que cuentas, con las personas que tienes, con la tecnología que estás usando y comenzar a dar pequeños pasos para grandes logros. A veces imaginamos la transformación digital como un gran monstruo de 7 cabezas que es para las empresas inmensas, gigantes, y que no es para mí. Y hay empresas que han ido incorporando a su modelo de negocios la tecnología, que no significa una transformación digital, pero sí haber comenzado el camino hacia eso, como bueno, el caso de la empresa que vende cachapas, que no sé cómo llamarla. Llámala por su el restaurante nombre. Cachapa, exacto. Doña Agapita. Doña Agapita me va a tener que brindar, vale, mucho. Como el caso de Doña Agapita, que ciertamente muchísimos de sus procesos de cobro a sus clientes deben haberse optimizado al incorporar otros medios de pago, que pasa de ser una empresa que se limitaba a recibir efectivo, pago móvil, transferencia, bueno, pasa a ser una empresa que recibe muchas otras más formas de pago, aparte de esas, para poder vender. Y de esa manera va incorporando, una cosa puede financiar la otra. Yo he visto también muchos ejemplos de empresas que comienzan por su modelo de negocios y una vez que están incorporados y vendiendo en el mundo digital, financia con eso la transformación del resto de sus procesos y de esa manera también lo pueden alcanzar. Es el caso de Yumanjo.tech, que puede intervenir en cada uno de estos espacios, incluso a través de sesiones podemos identificar cuál de esos elementos es el que te puede conducir primero hacia donde tú quieres llegar. Esto además no es una camisa de fuerza, no es algo estándar, porque comprendemos que cada empresa, siendo equipos de personas que interactúan para alcanzar un resultado, pues cada una de ellas es un universo único, un mundo único, no podemos comparar una con la otra. No sé si tienen algo allí más que agregar ustedes acerca de esto, de cómo nosotros podemos impactar en cada uno de estos elementos, algún ejemplo. Aquí nosotros distinguimos en cada uno de ellos algunos de esos componentes que están dentro. En el equipo de personas, bueno, sus conocimientos, su experiencia,
y muy importante para el líder el poder poner a las personas correctas en el lugar correcto. Fíjate que con este cambio tecnológico eso es tan importante que he visto profesionales con una impecable trayectoria, un currículum impresionante y con un papel importante en diferentes empresas y sin embargo quedaron out al no poder o no querer incorporarse al mundo digital y no poder llevar todos esos conocimientos o toda su manera de servir a estas nuevas maneras de entregar. Y de esa forma, pues le toca al líder elegir a las personas correctas en el lugar correcto. Cuando vas a transformar un modelo de negocio, pues una persona que no puede entrar allí, eh, no vale la pena que la sigas manteniendo en el mismo lugar. Bueno, si tienen algo allí que agregar, cuéntenme, vamos a ir avanzando, ya nos pasamos el tiempo, ay, Dios mío, no me dejen encadenar. Continúa. Sí, vale, sí, bueno, solo una cosa que es que yo sí me he percatado que una de las cosas que se necesita, que es muy importante cuando estamos hablando de este cambio de mentalidad, perdón, y no solo mentalidad, sino esta evolución y la transformación digital, es muy difícil hacerlo solo, sobre todo si nunca has atravesado esa experiencia. ¿Okay? Yo he vivido el cambio, he estado en empresas en los últimos 20 años, empresas netamente o especialmente dedicadas al mundo digital, del mundo digital. Empresas que nacieron ya tomándose como visión que su mundo es digital. Y en los primeros años fue interesante, pero siempre necesitamos ayuda y en su momento de personas que tenían la capacidad de ver más allá del propio negocio nuestro y de solo la tecnología y que entendían, digamos, todo el componente humano que había en esa transformación. Y cuando alguna de estas empresas en las cuales he estado y en las cuales soy socio no ha funcionado, no ha sido por la tecnología, ha sido por el componente humano el que nos ha costado más. Y sin duda que sin ayuda no hubiésemos podido evolucionar en su momento. Entonces creo que eso es importantísimo que se entienda, ¿no? Que Súper la ayuda es clave. importante. Bueno, y hay también una competencia crucial para estos líderes de hoy en día, estos líderes del mundo que cambian en tiempo real, que bueno, que Valmora nos va a mostrar así tipo flash rápidamente, cuál es ese mindset Bueno, primordial que necesita un líder hoy en día, por dónde sí, empezar. bueno, eso es importantísimo, ¿no? La mentalidad digital, ya hemos hablado del equipo, del liderazgo, de la cultura, hemos hablado del propósito y la visión compartida, pero hay que agregarle un componente que ya tiene que ver con la mentalidad digital. Todo eso todo esto es clave que lo tengamos incorporado, todo lo que mencionamos, pero este es ya el diferencial cuando entramos a la mentalidad y al mundo digital. Para poder hacer esa transformación, tenemos que tener esa mentalidad que te puede permitir dar ese paso hacia adelante. Y yo quiero compartir con ustedes una experiencia de este mundo digital, que es la experiencia que yo tuve cuando creamos Venezuela Tuya. Venezuelatuya.com nace como organización en el año 2000, justo después de que explotó la burbuja digital. Y eso fue importantísimo. La burbuja explota en febrero y la organización nace en mayo. Pero justamente sabíamos ya que, y nos habían quitado el velo de los ojos de que todo lo digital iba a funcionar porque sí, simple y llanamente por la tecnología. Yo creo que eso fue de gran ayuda, porque nos hizo caer en la realidad muy rápidamente. Y entramos pues a crear una empresa digital a partir de un éxito relativo que era una página web que tenía un buen tráfico, que era Venezuela Tuya. Pero es que tener buen tráfico no garantizaba nada. Lo único que garantizaba era que había gente que estaba viendo algo. Pero para hacer un negocio necesitamos gente que compre algo, no que vea algo. Y ahí la labor del liderazgo fue armar
una visión y digamos, en su momento, y luego que se convirtió en un propósito, después que lo vemos a lo largo del tiempo, pero en aquel momento hablábamos de visión y misión, que era el demostrar las mejores cosas de Venezuela, mostrar lo mejor de Venezuela en todos sus ámbitos. Entonces Venezuela Tuya hablaba de la cultura venezolana, de la música, la de la gastronomía, y de los lugares, porque eso era básicamente lo que más se veía, los lugares. ¿Y cómo conviertes eso? Nosotros dijimos que la forma de convertirlo en un negocio era vender a Venezuela. Vender a Venezuela era poder lograr que los turistas vinieran a visitar a Venezuela o que los venezolanos que vivían acá o la gente que vivía en Venezuela viajara a través del país. Que no era un país que estaba acostumbrado a recibir turistas ni era un país que estaba acostumbrado al turismo. Pero ese era nuestro propósito, después lo entendimos, hacer que la gente viajara por el país. Y nosotros lo que teníamos que hacer y que hicimos en su momento fue crear la posibilidad de que la gente que estaba en línea pudiera conectarse con nosotros. Y lo hicimos de maneras muy sencillas. Creamos un correo electrónico que ahorita lo vemos como algo natural, así, muy fácil, pero en aquella época no lo era. De hecho, nosotros tuvimos un viaje a España y le pedíamos a la gente su correo en el año 2002 y la gente decía, no, yo no tengo correo. Yo tengo un amigo que tiene correo. ¿Ok? O sea, fíjense lo que estamos hablando. Para nosotros nos parece ahora una tecnología, pero ultra vieja, y en ese momento era de punta. Así que bueno, pusimos a esa gente a recibir a través de correo electrónico y empezó la página a funcionar y empezamos a ver un negocio. Y ese negocio fue evolucionando, pero ya el volumen era tan grande de correos que no lo podíamos manejar. Y tuvimos que evolucionar a un segundo punto, que era cómo somos más rápidos. Y nos fuimos a una tecnología mejor, porque estábamos viendo que no estábamos logrando contestar a todo el mundo a la velocidad que se debía y de la mejor manera. Es decir, empezamos a poner la mirada en lo que le pasaba al cliente, lo que experimentaba el cliente cuando se relacionaba con nosotros. Y en esa evolución le impusimos una nueva tecnología que era de unas respuestas automáticas, un CRM, y seguimos creciendo, pero también nos dimos cuenta que eso ya no bastaba, porque ya necesitaban una respuesta superior y la tecnología ya estaba lista para darnos cosas superiores. Y pusimos y colocamos y desarrollamos para el sitio una posibilidad de reserva en línea automática. Y ya eso era el estado del arte nuevamente en la tecnología y funcionó por un tiempo, pero luego también eso evolucionó y siguió a otra cosa. Aquí lo que yo quiero compartir con ustedes es que realmente lo que le permitió a esta organización responder en su momento y crecer y evolucionar y ser más eficiente fue la capacidad de los líderes. Uno, de ver la evolución y dos, de armar un equipo que se fuese adaptando a esas nuevas tecnologías, a esos cambios y pudiera dar lo mejor de sí, no importar, sin importar la tecnología que iba atrás, sino realmente cumpliendo un poco el propósito que había, que era vender lo mejor de Venezuela a todo el mundo. Entonces, con esa historia, quisiera que viéramos ahora qué es la definición de lo que es la mentalidad digital, porque eso es importante. Y es que la mentalidad digital es el conjunto de actitudes y aptitudes y de comportamientos que abren las posibilidades a las personas y organizaciones de anticipar posibilidades futuras. ¿Ok? Eso es lo que nos dice es la mentalidad que tú debes tener para poder saber que las cosas van a cambiar y que tú debes estar preparado para poder en el futuro dar la respuesta como organización. Esa mentalidad es clave y esa es una mentalidad que está, de alguna manera, tiene muchas fuerzas que la afectan o la impactan dentro de la revolución digital. Uno de ellos es Internet, la otra es la computación, las redes sociales, el Big Data, la tecnología móvil,
la nube, la inteligencia artificial, la robótica, la exponencialidad. Todas esas son cosas que uno ya ha visto que su impacto, pero que tiene que entender que son parte de lo que viene ahora y que nosotros como líderes debemos estar monitoreando y viendo estos puntos y estos aspectos para poder pensar cómo va a ser nuestra organización. Entonces, en nuestra mentalidad, nosotros, por ejemplo, debemos plantearnos, en el caso de las redes sociales, cómo interactuar con la gente de una manera más sencilla y poder escuchar lo que ellos hablan. Las redes sociales han sido buenísimas para eso. Fíjate que en el caso que hemos mencionado de Agapita, las redes sociales han sido clave para que ellos pudieran promocionar sus productos y también para que la gente los conociera, pero también para hablar con la gente y saber qué opinan de ellos mismos. Por ejemplo, en el caso de la tecnología móvil, una vez más, tener capacidad de atender a través de una red social como WhatsApp es pensar con una mentalidad digital. Y es que pensar en la mentalidad digital es saber que existen estos componentes y ver cómo los utilizas y los aprovechas para que tu organización logre sus objetivos. Otra que a mí me parece importantísima es lo de la exponencialidad, ¿no? Lo de la exponencialidad es pensar que cada vez va creciendo más eh, eh, el mercado y las posibilidades que tú tienes de hacer un negocio, pero que crece no como crecía anteriormente, de forma lineal, que venía uno, y luego dos y después tres. No, ahora es uno, después son 10 y después pueden ser 100. Uno o dos o tres clientes a través de correos electrónicos a atender 100, 200 solicitudes. Bueno, fue incorporando tecnología, porque tú no puedes contestar 100 correos electrónicos una persona en un día tan fácilmente, pero sí 100 personas pueden hacer una solicitud de reserva, auto llenar su reserva y pagarla sencillamente. Es un poco ver ese cambio en la mentalidad, ese cambio en la tecnología e incorporarlo a tu forma de pensar, lo que nos da la mentalidad digital. Esto, Hay que agregar, Valmore, brevemente, ajá, que quizás hay personas que todavía dicen, no, eso es muy lejano, eso no viene todavía. Y ahí lo que quiero es recordar, bueno, es como cuando veíamos los supersónicos y decíamos, no, imagínate, ¿cuándo vamos a poder hablar por videollamada? Eso no es verdad. ¿Qué es eso de supersónico? No te hagas, no te hagas. Yo creo que nuestro público todavía ha oído hablar, o vio a los supersónicos, o ha oído hablar como historia. Sí. Y bueno, no imaginábamos nunca, pasamos del teléfono de, no voy a decir de cuál, porque el que entendió, ¿no? Ajá. Pasamos del teléfono a celulares y en ese momento no lo imaginábamos. De hecho, fue una generación que envió los bloques y tampoco lo voy a aclarar. Pero estos bloques jamás imaginamos que íbamos a tener lo que tenemos hoy en día, que es un aparato táctil pequeño que acaba en un bolsillo y con el que podemos llegar a donde queramos llegar, ¿no? Una entre otras supercomputadora cosas, móvil. Una exacto, supercomputadora móvil. Que entre otras cosas, esa Aquello que nos computadora, parecía súper lejano, lo que les quiero dejar, lo único que quiero acotar allí, es que fenómenos como la robótica, por decirlo menos, como Big Data y todos estos elementos que mencionaste, ya están aquí. sí, y están aquí, Ana, y los usemos o no, existen. Por ejemplo, las redes sociales, cuando tú utilizas una promoción y haces publicidad paga en Instagram o en Facebook o en Google, ellos utilizan Big Data para mejorar la campaña que estás haciendo, si tú tienes los conocimientos para entrar de esa forma a hacer tu campaña.
y luego utilizan inteligencia artificial para pulirla aún más. O sea, es la mezcla de Big Data con inteligencia artificial lo que hace que una persona que sepa de marketing digital pueda lograr exponer un mensaje a mucho más gente de una manera mucho más efectiva, mucho menos costosa. Y eso está en el día a día. Y el que hace un anuncio, una persona, Agapita nuevamente, cuando hace una promoción a través de las redes sociales y paga un anuncio, está por detrás Big Data, la inteligencia artificial. Y si la saben manejar ellos, van a ser mucho mejores que si lo hacen pagándolo sin conocimiento. Les va a costar más, les va a costar el doble, triple o 4 veces más. Claro, no lo dejemos tampoco en el espacio de obviedad, en el sentido de que suenan a cosas que dan mucho miedo y que son inalcanzables y que no sabemos eso, ¿no? Big Data es simplemente el análisis de los datos, así como cuando ustedes se registran con su correo electrónico, cuáles son sus gustos y sus, y bueno, todo aquello que incorporamos sin querer queriendo en cualquier cosa en Internet. Y la inteligencia artificial, bueno, es la capacidad que tiene Google para predecir lo que tú estás buscando. Y no sé si le ha pasado, pero pensar en cosas como que, bueno, deja buscar la receta de cómo hacer pan de jamón y entonces das clic en Google y te aparece cómo hacer y te completa pan de jamón. Entonces, son cosas en las que somos usuarios. Y la cuestión es pensar como empresario, ¿cómo puedes hacer de eso un negocio? Y cómo puedes hacer de eso parte de tus negocios. Y con eso le doy la palabra a Héctor y ya estamos de tiempo, mira. Sí, bueno, debo cerrar, Ana, hablando un poco de los aprendizajes de lo que hemos venido conversando, ¿no? Y de la mentalidad digital, ¿no? Que el aprendizaje constante es la clave de la mentalidad digital. Es decir, ir tomando un punto de partida y con ese punto de partida ir aprendiendo, mejorando, puliendo y creciendo, es parte de esa mentalidad que, bueno, lo hemos hablado en otros momentos, lo hemos hablado ahora, digamos, el cliente es parte importante del diseño, son nuestros aliados cuando estamos haciendo una organización, porque, bueno, para ellos es que nosotros estamos haciendo estos negocios. Si nosotros, digamos, cuando hablamos del caso de Venezuela tuya, no hubiésemos pensado en cómo solucionarle mejor al cliente lo que queríamos solucionar, pues no hubiésemos hecho esas evoluciones. Lo mismo el caso de Tesla, que comenzó haciendo estos vehículos y ya está hablando no solamente del vehículo, sino todo lo que tiene que ver con la energía, ¿no? Cómo hacer una energía más limpia, etcétera, etcétera. O el caso de IKEA, que está pensando cómo hacer del negocio, cómo hacer que la vida de sus clientes sea más sencilla y más simple. Y eso es pensar en el cliente. Y eso es parte importante de esta transformación digital. Además, tener equipos que estén estimulados a romper los moldes, que no tengan miedo a equivocarse, lo cual es vital, es decir, lo que tú comentaste, Ana, de que no estén en la cultura del miedo y que no tengan un jefe, sino un líder, ¿no? Eso es clave. También que, bueno, en el mundo digital, producto o servicio nunca está listo, que siempre hay que producir una nueva iteración, y eso lo vemos con estas organizaciones. Agapita no se quedó con que ya no daba, que no aceptaba pagos ni móviles, etcétera, sino que evolucionó y ahora entrega a domicilio y acepta formas de pago digitales absolutamente, cuando hubo una época que no lo hacía. Y bueno, y que el liderazgo es responsable de crear la cultura, de impulsar al equipo a lograr las metas fijadas. Liderazgo es clave en todo esto, porque los que logran que las transformaciones se den, que los equipos hagan lo que cumplan las metas, son esos líderes. Y esos líderes es lo que queremos nosotros apoyar en su evolución para que logren la transformación digital de sus organizaciones. Con esto sí concluyo, Ana. No, nada, quería decirle, mira, levanté la mano digitalmente y no me dieron, ¿está bien? Si la levanto así. Ajá. No, bueno, fíjate, yo quería... Sí, me estás viendo que no tienen la mentalidad digital. No, yo quería decirle un poco de este liderazgo, no solamente es
mira, ahí viene el coco, decíamos aquí, ¿no? Ahí viene el coco, y viene la tecnología, y entonces los empresarios, las pymes dicen, esto no es para mí, estos son para empresas grandes, yo voy a seguir haciendo el modelo de negocio como lo hacía antes. Es un poquito darse permiso, decir, viene, y si no te adaptas, probablemente sea muy tarde cuando lo quieras hacer, ¿no? Entonces también como creer que ya está y atreverte a hacerlo, pero también creo que es importante pensar cómo incorporar al equipo en esta mentalidad digital, ¿sí? En este equipo, cómo podemos darle nuevas competencias digitales para que te puedan ayudar en esa transformación. Cómo abrir el espacio para que empiecen a usar herramientas digitales que le permitan también transitar poco a poco y abrir esa mentalidad, ¿no? No solamente la mentalidad tuya como empresario, sino la mentalidad de tu equipo. Es importante que puedas mirar eso ahí y puedas avanzar más rápido. Ahora sí voy a bajar la mano digitalmente. No, no la bajes porque te falta comentar, bueno, cómo humanhub.tech puede hacer eso que acabas de decir. No, muy bien. Entonces, bueno, fíjense, para todo aquel que está escuchando, para todo aquel que tuvo la oportunidad de disfrutar con nosotros este espacio, bueno, decirles que Human Hub puede habilitar el espacio, ¿verdad? Como ese propósito que dijimos anteriormente, que nosotros creemos que las personas tienen el poder de transformar a las organizaciones, nosotros podemos habilitar los espacios para que esto ocurra. Tanto en las conversaciones que intervenir en las conversaciones, vieron las 3 áreas que le mostramos, que Ana le mostró, las conversaciones, las iteraciones, las personas, los equipos y los resultados. Con todos esos ítems que vieron, nosotros podemos habilitar ese espacio con el equipo que nos acompaña para poder ayudarlos también a transformar esa mentalidad digital. Lo podemos ayudar también no solamente en formación, sino en consultoría, adaptarnos dependiendo del caso que tenga cada uno, porque no todos arrancamos en el mismo sitio, no todos tenemos el modelo de negocio igual. Podemos ayudarlo a pensar, a repensar un modelo de negocio digital y podemos acompañarlo en ese tránsito a que ustedes puedan transformar su organización a una organización de la era digital, pensado fundamentalmente y centrado en las personas. Pero además hacerlo más rápido y sin sufrimiento. Porque tenemos esa mentalidad, como les dije, bueno, esto va a requerir una inversión inmensa de tiempo, recursos, no. Esto se puede dividir en pequeños pasos para grandes logros que lo pueda hacer totalmente sostenible y fluido. Y ese es el trabajo que hacemos. Así que si quieres comenzar a transformar tu modelo de negocios por cada proceso o por cada una de estas áreas, o necesitas incluso identificar por dónde empezar, contáctanos. Sí, es que además eso es algo que hemos vivido, que hemos experimentado, conocemos profundamente qué cosas se requieren desde el aspecto humano, desde el aspecto tecnológico, del aspecto de la mentalidad, del aspecto de pintar el lienzo de la organización que se necesita para dar ese salto al mundo digital. Claro, así que tenemos un grupo en Telegram, puedes acercarte, hablamos de la transformación digital, humanhub.tech, búscalo, hablamos de la transformación digital, tenemos un grupo de personas que se están sumando cada día para conversar, para nutrirnos en este aprendizaje de cómo realizarlo, acompañado de otros líderes. Y bueno, también nos pueden seguir en cualquiera de nuestras redes, que es humanhub.tech, igual en nuestra página web. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos, mis amigos. Exactamente. Bueno, también síganos a través de @humanhub.tech, @HectorNaspe, @AnaDonela, @Valmorherriera Escasino. Valmorherriera 23. Valmorherriera 23. Yo sabía que faltaba algo, Valmorherriera. La era de Michael Jordan. Así es. Bueno, entonces nada, nos vemos ahí. Todos los meses tenemos unas masterclass. Vayan al grupo de Telegram y ahí podrán ver cuál es la próxima y participar. ¿Qué otras cosas quieren ver acerca de la transformación digital? ¿Qué les hace falta? Y nosotros diseñamos este espacio para ustedes. Así que nos despedimos. Fuerte abrazo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Chao.